La primera noche que las luces del viejo motel volvieron a encenderse, nadie quiso creerlo. La Ruta 66 estaba casi vacía, envuelta en una neblina suave que hacía brillar los letreros oxidados. Frente al edificio abandonado, el letrero roto del Desert Star Motel parpadeó como si hubiera recuperado la vida por un instante. Un camionero que pasaba rumbo a Flagstaff frenó en seco. Las ventanas del segundo piso estaban iluminadas y detrás de una de ellas se movía una sombra. Él no vio a nadie entrar, no escuchó puertas abrirse y aún así juró que alguien caminaba dentro de un sitio clausurado desde hacía más de 15 años. Cuando contó lo ocurrido en una parada de carretera, otros conductores dijeron haber visto lo mismo en noches distintas. Luces encendidas, pasos suaves, una figura que asomaba detrás de la cortina rota. Ninguno quería acercarse, ninguno quería comprobarlo. Si te gustan los casos reales, donde la lógica falla y la verdad jamás llegó a un veredicto, suscríbete a Crímenes sin Veredicto y quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en este motel abandonado de la Ruta 66 sigue sin explicación. El Desert Star Motel había sido décadas atrás uno de esos refugios para viajeros solitarios que cruzaban el desierto entre Arizona y Nuevo México. Construido en los años 70, con una fachada beige desgastada por el sol, era un sitio sencillo. 12 habitaciones, un pequeño lobby, un estacionamiento solitario y un letrero de neón que brillaba con orgullo en medio de la nada. En su mejor época, camioneros, mochileros y familias de paso se detenían allí para descansar antes de seguir por la carretera interminable. Era un motel como tantos otros, un punto más en el mapa inmenso de la Ruta 66. Pero a finales de los años 90, el lugar se volvió escenario de un suceso que marcó su destino para siempre. Un hombre llamado Robert Hale, un vendedor ambulante, desapareció sin explicación después de hospedarse en la habitación 7. Sus pertenencias quedaron intactas, la cama sin desordenar y la puerta mostraba el seguro puesto desde dentro. Nadie lo vio salir del motel, ninguna cámara registró movimientos extraños y su camioneta fue encontrada aún en el estacionamiento. La policía investigó durante semanas sin encontrar pistas sólidas. No hubo señales de violencia, ni amenazas, ni sospechosos. Era como si el hombre se hubiera disuelto en el aire. Después de la desaparición, el negocio nunca volvió a ser el mismo. Los clientes disminuyeron, el dueño comenzó a tener problemas económicos y finalmente cerró el lugar. El edificio quedó abandonado, devorado poco a poco por el polvo del desierto, los vientos secos y los años. Con el tiempo, el motel se convirtió en una pieza más de los tantos esqueletos de concreto que la Ruta 66 dejó atrás. Todo eso habría bastado para que el caso se desvaneciera en la memoria colectiva, si no fuera por los testimonios que comenzaron a aparecer más de una década después. Los primeros vinieron de camioneros veteranos. Algunos decían que, al pasar frente al motel en las noches más frías, podían ver el letrero de neón encenderse durante unos segundos, aun cuando no había electricidad conectada al edificio. Otros aseguraban haber visto luces parpadear dentro de las habitaciones del segundo piso, como si alguien caminara de un cuarto a otro. Lo más perturbador era que todos describían lo mismo. Una figura quieta detrás de la ventana de la habitación 7, la misma donde Robert Hale se alojó antes de desaparecer. Con el paso de los meses, los testimonios crecieron. Conductores que nunca se habían visto entre sí compartían detalles idénticos. Algunos decían haber oído música lejana, como si una vieja radio estuviera encendida dentro del motel. Otros afirmaban que, al mirar hacia la entrada, podían ver la puerta del lobby abierta, aunque siempre la encontraban cerrada cuando regresaban al lugar. Había quienes relataban que al pasar lentamente frente al edificio,
Podían sentir una presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado justo al nivel de la ventana 7. La policía local intentó desestimar todos estos relatos. Dijeron que eran ilusiones, reflejos de faros, distorsiones del calor en el asfalto. Pero eso no explicaba un hecho que algún oficial se negó a comentar públicamente. En una de las revisiones, una patrulla registró actividad de movimiento dentro de la habitación 7 usando una cámara térmica. Sin embargo, al entrar al cuarto minutos después, no encontraron nada ni a nadie. La temperatura del espacio estaba inexplicablemente más baja que el resto del edificio, como si algo hubiera estado allí hacía muy poco tiempo. La historia se volvió aún más inquietante cuando un grupo de motociclistas que viajaban de California a Texas decidió detenerse frente al motel para tomar fotos. Era tarde, el cielo estaba sin luna y el edificio parecía completamente vacío. Sin embargo, al revisar las imágenes más tarde, uno de ellos notó que en una de las fotos una silueta humana aparecía de pie en el marco de la ventana 7. No era ninguno del grupo, y el ángulo de la foto demostraba que nadie podría haber estado allí sin ser visto en el momento. La figura parecía mirar directamente hacia la cámara, aunque no se distinguía rostro. Solo la forma, quieta, oscura y ligeramente inclinada hacia adelante. Pronto, el Desert Star Motel dejó de ser solo un edificio abandonado en medio del desierto. Se convirtió en un lugar donde lo imposible parecía repetirse noche tras noche. Un sitio donde luces sin electricidad se encendían, donde sombras aparecían sin cuerpos, donde voces parecían flotar en el aire caliente del desierto. Y en el centro de todo, siempre, la misma ventana, la habitación 7. El último lugar donde Robert Hale fue visto con vida. Robert Hale no era el tipo de hombre que llamaba la atención. Tenía 42 años, manejaba una camioneta vieja con la pintura descascarada y pasaba sus días recorriendo pequeños pueblos vendiendo herramientas, repuestos y objetos que él mismo reparaba en su garaje improvisado. Vivía solo, comía solo, trabajaba solo. No tenía enemigos conocidos, ni deudas peligrosas, ni historial de problemas con la ley. Sus vecinos lo describían como un hombre tranquilo, educado, casi tímido, que siempre saludaba con la mano cuando salía a la carretera. En apariencia, era la última persona en convertirse en protagonista de un misterio en la Ruta 66. Aquel viaje que terminaría marcando su desaparición comenzó como cualquier otro. Robert había salido desde Kingman rumbo a Albuquerque, un trayecto que tantas veces había hecho que ya conocía cada curva, cada estación de gasolina abandonada, cada restaurante cerrado por el tiempo. La Ruta 66 era su segunda casa, un espacio donde los días se mezclaban y los kilómetros parecían extenderse infinitamente bajo un sol que quemaba incluso en otoño. Para él, no había nada extraño en manejar largas horas, detenerse en pueblos fantasma o dormir en moteles baratos cuando el cansancio lo vencía. Esa tarde, mientras el cielo se tornaba naranja sobre el desierto, Robert decidió detenerse antes de que la noche lo alcanzara por completo. Había conducido muchas horas seguidas y el viento comenzaba a golpear la camioneta con más fuerza. Fue entonces cuando vio el viejo letrero del Desert Star Motel, recortado contra el horizonte. Estaba desgastado, oxidado y roto en algunas partes, pero aún conservaba su forma original, una estrella con bordes de neón que en su momento debió brillar como un faro para los viajeros. Él recordó haber dormido allí hacía muchos años, cuando el lugar todavía estaba en funcionamiento. Le parecía un sitio seguro, sencillo, alejado del bullicio, un sitio donde, por una noche, podría descansar sin preocupaciones. Pero cuando se acercó, notó algo extraño. El motel estaba completamente a oscuras. No había carros estacionados, no había luces en la recepción, no había señales de vida. El edificio,
lucía más deteriorado de lo que él recordaba. Las paredes estaban rajadas, algunas ventanas cubiertas con tablones. El techo tenía manchas negras de humedad. Daba la impresión de haber sido abandonado hacía décadas, no solo años. Y entonces surgió la primera duda. ¿Por qué había tenido la sensación de que el letrero estaba encendido desde lejos si de cerca parecía muerto? Aún así, Robert decidió estacionar. Le parecía un buen lugar para detenerse un rato, beber agua, revisar el motor y descansar las piernas. Descendió de la camioneta y escuchó el sonido del viento golpeando la estructura del motel, produciendo un silbido que atravesaba las rendijas de las ventanas rotas. El estacionamiento estaba cubierto de arena acumulada por el tiempo y los pasos de Robert dejaban huellas perfectas que se deshacían lentamente detrás de él. Se acercó a la puerta de la recepción, aunque sabía que encontraría el lugar cerrado. Las luces interiores estaban apagadas, la mesa cubierta de polvo, y detrás del mostrador había un calendario amarillento detenido en un mes cualquiera de hacía muchos años. Era evidente que nadie había trabajado allí en un largo tiempo, pero mientras observaba el interior, sintió algo que más tarde describirían muchos otros testigos. La extraña sensación de que estaba siendo observado desde uno de los cuartos superiores. Robert levantó la mirada hacia el segundo piso. Todas las ventanas estaban oscuras excepto una, la de la habitación 7. Allí, en lo profundo del vidrio sucio, creyó ver un destello, como si una pequeña luz se hubiese encendido por un instante. No era un brillo fuerte, solo un parpadeo tenue, como si alguien hubiese pasado frente a una lámpara vieja o movido una cortina. Pero no podía ser. No había electricidad. No había nadie hospedado allí. Intentó convencerse de que había sido un reflejo de su propio faro o un insecto pasando delante del vidrio. Volvió a mirar y nada. Silencio absoluto. Oscuridad total. Esa habitación parecía tan muerta como el resto del motel. Pese al momento extraño, Robert decidió quedarse unos minutos más. Apoyado en la camioneta, revisó el motor, abrió una lata de refresco y dejó que el aire fresco de la noche lo envolviera. Estaba cansado, demasiado cansado, tanto que no notó de inmediato que a su derecha, en la fachada del motel, una cortina se había movido ligeramente, como si una mano invisible la hubiera empujado. Cuando volvió a levantar la vista hacia el segundo piso, ja no vio nada, ninguna luz, ningún movimiento, ninguna sombra. Aquella fue la última vez que alguien vio a Robert Hale con vida. A la mañana siguiente, la camioneta de Robert seguía exactamente en el mismo lugar donde él la había dejado. No había huellas recientes alrededor, ni señales de que alguien hubiera intentado moverla. Parecía congelada en el tiempo. Los trabajadores de mantenimiento de la carretera asumieron que el motor había fallado y que el dueño regresaría más tarde con una grúa. Algo común en tramos largos de la Ruta 66. Pero al caer la tarde, cuando el vehículo seguía intacto y no apareció nadie, la preocupación comenzó a crecer. En el interior, todo estaba ordenado. Su billetera, su termo, su cuaderno de rutas. Nada indicaba una salida repentina ni un plan de abandonar el auto. La policía local llegó para la inspección inicial. Revisaron los alrededores y entraron al motel, aunque el edificio estaba completamente abandonado. El silencio era tan profundo que cada paso levantaba una nube de polvo. Las paredes descascaradas, las ventanas rotas y los muebles carcomidos por el tiempo daban la impresión de que nadie había cruzado esas puertas en décadas. Sin embargo, un detective notó algo que no encajaba. La manija de la puerta de la habitación 7 mostraba una marca reciente, como si alguien la hubiera tocado durante la noche. La puerta estaba trabada desde dentro, algo imposible en un edificio sin electricidad y sin huéspedes. Forzaron la entrada. El interior del cuarto se sentía extraño,
más frío que el resto del edificio, como si una corriente invisible lo atravesara. La cama estaba prolijamente hecha, la mesa cubierta de polvo acumulado, excepto por un detalle inquietante, una ligera huella ovalada cerca de la ventana, tan tenue que podría confundirse con un reflejo, pero demasiado definida para ser accidental. La ventana estaba asegurada desde dentro y la cortina, rota, se movía apenas con el viento filtrado del desierto. En el rincón apareció otro detalle desconcertante. Una lámpara vieja caída en el suelo, desconectada de cualquier fuente eléctrica, pero con la bombilla tibia, como si hubiera emitido luz minutos antes. No había manera lógica de explicarlo, y sin embargo, era el mismo punto exacto donde varios camioneros juraban ver una iluminación débil cada noche. Los oficiales comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de Robert. Preguntaron en estaciones de gasolina, pequeños comercios y paradas de carretera. Algunos conductores recordaban haber visto una figura caminando cerca del motel alrededor de la medianoche, pero ninguno logró describir detalles del rostro. Otros dijeron que notaron la ventana del segundo piso iluminada, aunque pensaron que era un reflejo de faros. Todo eran fragmentos, piezas sueltas que formaban un patrón inquietante pero incompleto. Cuando las autoridades revisaron una cámara de tráfico situada a 2 kilómetros del motel, encontraron algo que marcó un punto de no retorno en la investigación. En una grabación borrosa, tomada minutos después de la última señal conocida de Robert, una figura masculina caminaba por el arcén. La postura, la inclinación de los hombros y la forma de la cabeza coincidían perfectamente con fotografías recientes de Robert Hale. Pero había un problema. Su sombra no se comportaba como la de una persona real. En algunos momentos se estiraba demasiado, en otros se movía antes que él, y por instantes desaparecía por completo, como si la luz no pudiera decidir si debía proyectarla. Cuando aumentaron la claridad del video, uno de los técnicos afirmó algo que dejó a todos en silencio. Esa figura está ahí, pero su sombra no pertenece a su cuerpo. La grabación termina con el hombre detenido al borde de la carretera. Un camión pasa, y en el siguiente cuadro ya no hay nadie, ni huellas, ni reflejos, nada. En los días siguientes, los testimonios se multiplicaron. Camioneros aseguraban ver a un hombre parado junto a la ruta, levantando la mano como pidiendo ayuda. Otros decían que, al frenar, no encontraban a nadie. Algunos describían una figura que parecía retroceder hacia la oscuridad cuando los faros la alcanzaban. Mientras tanto, dentro del motel, otra anomalía aparecía. Marcas circulares en el polvo del corredor, como si alguien hubiera arrastrado un objeto pesado recientemente. Pero no había muebles movidos, ni cajas, ni señales de actividad humana. Solo esos círculos impecables, frescos, imposibles, como si algo hubiese cruzado el pasillo sin dejar huella visible. La desaparición de Robert ya no parecía un caso común. Era el inicio de un patrón que muchos testigos describirían con la misma frase inquietante. El motel estará abandonado, pero no está vacío. La noche del 14 de octubre, menos de 48 horas después de la desaparición de Robert Hale, un camionero llamado Emilio Salamanca se convirtió en el testigo clave del incidente que marcaría para siempre al Desert Star Motel. Conducía desde Amarillo hacia Kingman cuando, alrededor de las 3 de la madrugada, notó algo extraño al aproximarse al edificio abandonado. Desde la distancia, vio una luz encenderse brevemente en una de las ventanas del segundo piso. Pensó que quizá era un reflejo, pero a medida que se acercaba, otra luz se activó, esta vez más fuerte, como si alguien caminara dentro de la habitación. Cuando su camión pasó frente al motel, Emilio redujo la velocidad. En la ventana de la habitación 7, claramente, había una figura de pie, una silueta quieta mirando hacia la carretera. No pudo distinguir rasgos,
pero reconoció algo que lo hizo sentir un frío repentino. La postura era la misma que había visto en la foto de Robert cuando la policía difundió la alerta de búsqueda horas antes. Emilio frenó totalmente su vehículo y retrocedió algunos metros. La figura seguía ahí, inmóvil. El faro del camión iluminó el vidrio por un instante, y en ese reflejo fugaz parecía que la silueta levantaba ligeramente la cabeza, como si respondiera a la luz. Emilio sintió un impulso irracional de bajar del camión y acercarse, pero un instinto más profundo le dijo que no debía hacerlo. Tomó su teléfono temblando y empezó a grabar. En el video, la ventana aparece oscura al principio. Luego, un destello ilumina brevemente la habitación. La figura parece avanzar un paso hacia la cortina rasgada y en ese mismo segundo la luz se apaga de golpe. En el cuadro siguiente, cuando la cámara del celular se ajusta al nivel de luz, la habitación vuelve a estar completamente vacía. Emilio confesó que jamás había sentido un miedo tan profundo. Su pulso se aceleró, las manos le sudaban. Intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio, pero mientras se alejaba, mirando por el retrovisor, vio algo que eliminó cualquier duda. La silueta había vuelto a aparecer en la ventana, más marcada, más oscura, como si se acercara al vidrio. La policía revisó el video horas después. No era de buena calidad, pero era suficiente para confirmar que algo o alguien había estado en esa habitación esa noche. Y eso no debía ser posible, porque el motel no tenía electricidad, las puertas estaban selladas y el segundo piso había sido clausurado desde hacía años por riesgo estructural. Los oficiales regresaron al Desert Star y forzaron nuevamente la puerta de la habitación 7. El aire dentro estaba helado, como si el lugar hubiera estado refrigerado, pero no había señales de presencia humana. La cama seguía intacta. La lámpara desconectada permanecía en el mismo lugar, excepto por un detalle. La bombilla ya no estaba tibia. Estaba caliente, tan caliente que uno de los agentes quemó los dedos al intentar recogerla. Mientras realizaban la inspección, uno de los policías que hacía guardia en el exterior informó por radio que había visto movimiento en una de las habitaciones del primer piso. Los demás bajaron corriendo y al llegar al lugar vieron algo inexplicable. Las luces fluorescentes del pasillo interno parpadeaban débilmente. Era imposible. No había suministro eléctrico, pero el pasillo emitía un brillo tenue que se apagaba y encendía como si respondiera a pasos invisibles. Las cámaras térmicas utilizadas esa noche captaron actividad en varias zonas del motel. Manchas de calor se movían de un cuarto a otro. Algunas parecían formas humanas, otras simplemente puntos dispersos que subían y bajaban de intensidad. A las 3:47 de la madrugada, uno de esos puntos atravesó el pasillo y se detuvo frente a la habitación 7. En la pantalla, la figura parecía inclinarse hacia la puerta cerrada y luego desaparecer con un súbito descenso de temperatura. Los investigadores revisaron los archivos de grabación térmica una y otra vez. El patrón se repetía. Cada vez que un punto caliente aparecía cerca de la habitación 7, la luz de la lámpara desconectada parpadeaba por unos segundos. Era como si algo en el edificio reaccionara a una presencia invisible. Para muchos, ese habría sido el límite, pero la parte más inquietante ocurrió minutos después, cuando otro camionero, que viajaba detrás de Emilio y no sabía nada de lo sucedido, reportó haber visto a un hombre de pie al costado de la carretera. La descripción coincidía exactamente con Robert Hale. Ropa clara, postura encorvada por el cansancio, cabeza levemente inclinada hacia un lado. El testigo dijo que redujo la velocidad, pero antes de alcanzar al hombre, éste pareció desvanecerse en la oscuridad, como si se mezclara con la sombra del motel.
Los oficiales buscaron huellas, rastros, cualquier indicio de que alguien hubiera estado caminando por el asfalto. No encontraron nada. No había pisadas, ni marcas recientes en la tierra del desierto, ni restos que indicaran la presencia física de una persona. Solo la camioneta inmóvil en el estacionamiento y el motel silencioso con su habitación 7, respirando una tensión imposible. Lo que había ocurrido esa noche llevó la investigación a otro nivel. Ya no se trataba de un simple desaparecido. No era un caso de fuga ni de un accidente. Había algo más, algo que escapaba a cualquier lógica conocida, algo que parecía moverse entre el edificio abandonado, la carretera y los pocos minutos que separaban un testigo de otro. Y mientras el sol del desierto comenzaba a asomar por el horizonte, los investigadores empezaron a comprender que la Ruta 66 había sido escenario de algo que no podían explicar y que apenas estaban viendo el comienzo. La investigación oficial del caso Hale pasó, en cuestión de días, de ser un reporte rutinario de persona desaparecida a un expediente lleno de contradicciones, testimonios inquietantes y evidencias que parecían burlarse de la lógica. El sheriff del condado inicialmente se mostró escéptico, pero a medida que los detalles salían a la luz, incluso los oficiales más veteranos comenzaron a admitir que algo en el Desert Star Motel parecía fuera de cualquier explicación tradicional. Lo primero que revisaron fueron los antecedentes del motel. Descubrieron que, antes de la desaparición de Robert, ya existían reportes aislados de luces encendiéndose sin electricidad, figuras vistas desde la carretera y sombras que atravesaban el interior del edificio. Pero en aquel entonces, todos esos relatos habían sido descartados como supersticiones de viajeros cansados o ilusiones provocadas por la luz del desierto. Sin embargo, ahora, esos mismos detalles cobraban un peso inquietante. Había un patrón, una repetición que no podía ser ignorada. Uno de los hallazgos más perturbadores surgió cuando revisaron documentos antiguos de la empresa eléctrica local. Según los registros, la zona del motel había sido desconectada por completo hacía casi 10 años. No existía suministro activo, no había fusibles en funcionamiento y los cables que alimentaban el edificio estaban cortados. Aún así, en varios informes policiales constaba que las luces del segundo piso habían estado encendidas durante breves lapsos de tiempo. Los técnicos no consiguieron explicar cómo. Revisaron cada conexión posible y no hallaron ningún indicio de manipulación reciente. Era como si las luces obedecieran a un circuito que ya no existía. El equipo forense también analizó la grabación térmica de aquella noche. Los técnicos quedaron desconcertados. Los puntos de calor que se movían entre las habitaciones no correspondían a animales ni a fluctuaciones de temperatura habituales en edificios abandonados. Se desplazaban con un ritmo casi humano, entrando y saliendo de habitaciones sin seguir un patrón térmico normal. Uno de los expertos declaró que la forma de uno de esos puntos era demasiado simétrica para ser casualidad. Y todos coincidieron en algo. Ninguna de esas figuras parecía tener una temperatura constante. Oscilaban como si fueran impulsos intermitentes de algo vivo. Y al mismo tiempo, no lo eran. Mientras tanto, la familia de Robert insistía en conocer cada avance del caso. Sus hermanas viajaron desde Kansas hasta Arizona para colaborar en la investigación. Fueron ellas quienes entregaron fotografías de Robert para compararlas con la figura captada en el video de tráfico. Los expertos en análisis facial señalaron una coincidencia sorprendente en la forma de la cabeza y la inclinación natural de los hombros. Pero había una contradicción evidente. La figura del video parecía más liviana, más rígida, como si los movimientos no provinieran de un cuerpo con peso real. Un investigador lo describió como una sombra moviéndose dentro de un cuerpo.
Cuando la policía intentó obtener testimonios de otros viajeros que hubieran visto algo la noche de la desaparición, surgieron relatos aún más desconcertantes. Una pareja que conducía hacia Oklahoma dijo haber visto a un hombre caminando en dirección contraria al tráfico, descalzo, mirando hacia el motel. Otro conductor afirmó que vio una figura parada justo en la curva antes del Desert Star, pero que, cuando giró su cabeza para asegurarse de que no fuera un peatón perdido, ya no había nadie. En todos esos relatos, la descripción era siempre la misma. Un hombre solo, de estatura media, con una postura cansada y una presencia que parecía desvanecerse al mínimo contacto con la luz. La policía organizó una búsqueda exhaustiva en los alrededores. Helicópteros, perros rastreadores, drones y voluntarios. Se cubrieron kilómetros de desierto en todas direcciones. No encontraron ni ropa, ni restos, ni huellas frescas, ni objetos pertenecientes a Robert. La camioneta parecía ser el único elemento físico que probaba que él había estado allí. Pero la parte más desconcertante comenzó cuando revisaron el interior del motel por tercera vez. Esta vez, enfocaron su atención en el pasillo del segundo piso. Allí, en el polvo acumulado, descubrieron lo que parecían ser huellas, pero no eran huellas normales. Tenían la forma aproximada de pies humanos, pero eran demasiado largas, como si se hubieran estirado durante el movimiento. Y lo más inquietante, algunas de esas marcas parecían superponerse a otras, siguiendo trayectorias que no tenían sentido, como si una figura hubiera caminado hacia adelante y hacia atrás, en el mismo punto, sin mover el cuerpo. En la habitación 7, los investigadores encontraron algo que no habían visto en inspecciones anteriores. Marcas horizontales en la pared, a la altura de los hombros de un adulto, similares a las que dejaría alguien apoyándose repetidamente. El problema era que la capa de polvo indicaba que esas marcas eran recientes, pero no había huellas en el piso que indicaran que alguien hubiera caminado hasta ese punto. Era como si la pared hubiese sido tocada desde dentro, sin que nadie hubiera atravesado el cuarto. La presión mediática aumentaba. La prensa local empezó a hablar del caso como el fantasma de la Ruta 66. La policía evitaba usar cualquier término que sonara paranormal, pero en reuniones internas, varios oficiales admitieron que no sabían cómo clasificar lo que estaban presenciando. Se trataba de un caso sin cuerpo, sin huellas, sin señales de violencia, pero con una presencia repetida, una sombra, una figura que seguía apareciendo en lugares donde no debía haber nadie. La contradicción final surgió cuando la policía revisó las imágenes de la cámara de tráfico por última vez. Algo que había pasado desapercibido al inicio se volvió claro bajo un filtro especial. La figura que caminaba por el arcén no proyectaba sombra únicamente de manera errática. En ciertos momentos parecía superponer dos sombras diferentes, una más larga, otra más ancha, como si hubiera dos patrones de movimiento dentro del mismo cuerpo. Ese descubrimiento llevó la investigación a un callejón sin salida. No sabían si estaban buscando a un hombre vivo, un cuerpo perdido, o solo la última huella de alguien que había dejado de existir físicamente. El caso se volvió oficialmente un misterio. Extraoficialmente, se convirtió en el tipo de historia que los camioneros contaban en las noches más frías, siempre mirando por el retrovisor, por si acaso la figura de Robert decidía aparecer una vez más bajo las luces intermitentes del motel abandonado. Mientras la policía intentaba reconstruir lo ocurrido, comenzaron a surgir teorías tan diferentes entre sí que cada una parecía describir un caso completamente distinto. Ninguna ofrecía una explicación definitiva. Ninguna concordaba con todas las pruebas. Todas, sin embargo, aportaban piezas que encajaban parcialmente en el rompecabezas. Era como si la desaparición de Robert Hale
hubiese abierto una grieta donde la realidad, los testimonios y la lógica caminaban en direcciones opuestas. La primera teoría que tomó fuerza fue la más racional: un desvanecimiento voluntario. Algunas voces aseguraban que Robert, cansado o emocionalmente agotado, pudo haberse marchado por decisión propia. Quizá un colapso mental, un impulso repentino o un deseo de abandonar su vida en silencio. Pero esta teoría se desmoronó rápidamente. Los familiares argumentaron que Robert era metódico, estable y predecible. Lejos de estar deprimido, había hecho planes para las siguientes semanas. Su camioneta llevaba objetos de valor que jamás habría dejado atrás. Y más importante aún, ninguna cámara en kilómetros de carretera lo captó saliendo del área del motel. Si se había marchado voluntariamente, lo hizo sin dejar ninguna huella, algo improbable en un terreno arenoso donde incluso el viento tarda en borrar las pisadas. La segunda teoría consideraba un crimen cometido por alguien del entorno. Quizá un encuentro con un desconocido, un asalto improvisado, una pelea que terminó mal. Pero nuevamente, esta posibilidad chocaba con los hechos. No había signos de violencia, ni sangre, ni objetos faltantes. La habitación 7 no mostraba puertas forzadas. Y ningún vehículo extraño fue registrado por las cámaras de tráfico ese día. Los investigadores concluían una y otra vez que si alguien hubiera perpetrado un crimen allí, habría tenido que desaparecer el cuerpo de un modo imposible sin dejar rastro alguno. La tercera teoría se centraba en el motel. Su historia, marcada por un pasado de accidentes, rumores y negligencias, comenzaba a parecer más inquietante de lo que había sido considerado inicialmente. Registros antiguos revelaron que antes del cierre habían ocurrido allí 3 incidentes sin explicación. Un empleado que afirmó ver a una mujer atravesar el pasillo y desaparecer. Un huésped que denunció escuchar golpes dentro de un cuarto vacío. Y un apagón inexplicable que dejó encendidas únicamente las luces del segundo piso, el mismo nivel donde Robert se hospedó años después. Algunos comenzaron a especular que el edificio tenía un tipo de zona muerta, un punto donde la electricidad se comportaba mal y las percepciones visuales se alteraban. Pero esta teoría tampoco explicaba por qué la figura que aparecía en las cámaras térmicas coincidía exactamente con los rasgos corporales de Robert. La cuarta teoría, más técnica y alimentada por los expertos en video, analizaba la grabación de la carretera. Varios profesionales señalaron que la sombra de la figura no correspondía a ninguna fuente de luz visible y que en ciertos momentos parecía moverse de forma autónoma, como si tuviera vida propia. Sugirieron que podría tratarse de un efecto óptico causado por la combinación del calor del asfalto, la distancia y los faros de los vehículos. Sin embargo, ninguno de ellos pudo explicar por qué la postura exacta del caminante coincidía con la de Robert, ni por qué otros conductores afirmaron haber visto una figura similar en días posteriores. La quinta teoría dio un giro más inquietante. La posibilidad de que la figura vista en la carretera y en las ventanas no fuese Robert, sino un residuo de su presencia. Algunos la llamaron ecovisual, un fenómeno hipotético donde la última energía, movimiento o postura de una persona queda grabada en un lugar y reaparece como un reflejo sin cuerpo. No se trataba de un fantasma en el sentido tradicional, sino de una repetición incompleta, como si el tiempo se resistiera a abandonar la última imagen que captó. Esta teoría ganó fuerza cuando los técnicos revisaron cuadro por cuadro la grabación térmica de la habitación 7. Cada vez que el punto caliente se acercaba a la puerta, la lámpara desconectada respondía con un parpadeo, como si algo invisible intentara imitar la acción de encenderla. Pero había una sexta teoría aún más desconcertante, nacida de los testimonios de camioneros. Según ellos,
La figura que veían en la ventana del segundo piso no era siempre la misma. Algunas noches parecía más alta, otras más encorvada. En ocasiones se movía, en otras permanecía inmóvil. Pero lo más perturbador era esto. Varios testigos aseguraban que la silueta imitaba sus gestos. Si uno levantaba la mano para saludar irónicamente, la figura parecía hacer un movimiento similar segundos después. Si alguien se acercaba demasiado al motel, la sombra retrocedía lentamente, como si advirtiera la presencia. Estos relatos planteaban una posibilidad inquietante, que lo que fuera que estaba allí no estaba repitiendo un patrón, sino reaccionando. La séptima teoría, la más temida y la menos aceptada oficialmente, sugería que la desaparición de Robert pudo haber ocurrido de una manera que la ciencia aún no comprende. No se hablaba de lo sobrenatural de manera directa, pero sí de la idea de un fenómeno físico anómalo, una falla temporal, una distorsión energética o un espacio donde la realidad no se comporta como debería. Algunos investigadores mencionaron de manera informal que ciertos edificios abandonados, especialmente aquellos con sistemas eléctricos deteriorados, podían generar interferencias capaces de producir ilusiones auditivas y visuales. Pero esa explicación no justificaba la repetición exacta de la figura de Robert en videos separados por días, ni las marcas recientes en las paredes de una habitación sellada. Ninguna teoría resolvía el caso. Todas tocaban una parte de la verdad, pero ninguna lograba abarcarla por completo. Lo único en lo que coincidían todos, desde los camioneros hasta los agentes más escépticos, era en un detalle escalofriante. Cada vez que la silueta aparecía en la ventana de la habitación 7, el brillo parecía clavarse directamente en el reflejo del vidrio, como si algo detrás de la cortina buscara ser visto, o como si intentara mantener viva la última sombra de un hombre que nunca llegó a irse del todo. Con el paso de las semanas, la desaparición de Robert Hale dejó de ser un caso policial activo y se convirtió en una herida abierta, un eco persistente que seguía respirando en los confines del desierto. Las autoridades, incapaces de ofrecer una explicación coherente, comenzaron a reducir los recursos destinados a la búsqueda. Pero para quienes habían visto la silueta en la ventana, para los camioneros que seguían cruzando esa parte de la Ruta 66 en la madrugada, el motel no era solo un edificio abandonado, era una presencia, un recordatorio silencioso de que algo allí había quedado incompleto. La familia de Robert regresó a Kansas con más preguntas que respuestas. Guardaron las fotografías, recogieron las pocas pertenencias que quedaron en la camioneta y se marcharon con la amarga sensación de que habían dejado a alguien atrás, atrapado en un lugar donde el tiempo parecía repetirse sin avanzar. Su hermana menor confesó que durante los días en que permanecieron en Arizona, sintió que alguien la observaba cada vez que se acercaba al Desert Star. No era miedo, decía, era una especie de llamado, un tirón tenue pero constante, como si algo quisiera que ella entrara una vez más en esa habitación sellada. Los investigadores locales, pese a cerrar oficialmente el expediente, continuaron visitando el lugar de manera ocasional. Algunos lo hacían por curiosidad, otros porque simplemente no podían aceptar que la última aparición registrada de Robert fuera un reflejo borroso en una cámara de tráfico. Uno de los agentes, el mismo que había encontrado la lámpara tibia en el cuarto 7, confesó años después que sentía un tipo extraño de presión en el pecho cada vez que cruzaba el umbral del motel, como si el aire cambiara ligeramente de densidad, como si estuviera entrando en un espacio que no quería ser perturbado. En los meses que siguieron, nuevos testimonios comenzaron a surgir. No se hicieron públicos, pero circularon entre conductores de larga distancia.
Algunos afirmaban que, al pasar frente al motel, veían la luz de la habitación 7 encenderse justo cuando sus vehículos se acercaban. Otros aseguraban haber visto una figura apoyada en la ventana, inmóvil, mirando hacia la carretera, como si esperara que alguien se detuviera. Hubo quienes dijeron que, en noches de neblina, la figura parecía moverse lentamente, como si retrocediera hacia la oscuridad cuando los faros la iluminaban. Uno de los relatos más perturbadores provino de un conductor mexicano que viajaba rumbo a California. Contó que, al detenerse para revisar una falla en su camión, escuchó pasos en la grava, muy cerca de él. Pensó que otro conductor se había acercado a ofrecer ayuda. Cuando levantó la vista, vio a un hombre de pie junto al faro roto de su vehículo, la postura encorvada, la cabeza inclinada, idéntica a la figura del video. El conductor le preguntó si necesitaba algo. La figura no respondió. Solo dio un paso atrás y se desvaneció sin dejar sombra, sin dejar rastro, como si hubiera sido tragada por el aire cálido del desierto. Ese testimonio coincidía con un detalle que la policía nunca divulgó. La última vez que inspeccionaron la habitación 7, encontraron en la pared una marca fresca, la impresión de una mano, como si alguien hubiera apoyado la palma allí desde dentro. Era imposible determinar cuándo había aparecido, pero todos en el equipo sabían que esa pared había sido revisada y fotografiada varias veces en las semanas anteriores. Nadie quiso firmar un reporte oficial sobre aquello. Nadie quiso asumir lo que implicaba. El Desert Star Motel continúa abandonado, deteriorándose con cada tormenta de arena, resistiéndose a desaparecer por completo. Pero para quienes pasan por allí en la noche, especialmente los camioneros que recorren la Ruta 66 desde hace décadas, el edificio sigue siendo un punto de tensión en el paisaje. Algunos aceleran al verlo, otros bajan la radio instintivamente, como si el silencio les permitiera escuchar mejor cualquier señal. A veces, dicen, basta con mirar de reojo para sentir que algo se mueve detrás de la cortina destrozada del segundo piso. Y en ocasiones, cuando la luna está baja y el viento se estremece entre los restos del letrero oxidado, la luz tenue de la habitación 7 vuelve a parpadear, aunque no haya forma de que pueda encenderse. Hasta hoy, nadie sabe qué ocurrió realmente con Robert Hale. No hay cuerpo, no hay huellas, no hay veredicto. Solo un vacío que sigue llenándose de relatos nocturnos, de figuras que aparecen en los bordes del camino, de luces que se niegan a apagarse. Para muchos, el motel es solo un edificio viejo y ruinoso. Para otros, es un lugar que recuerda algo que aún está ocurriendo, una historia que se repite en silencio cada vez que alguien cruza esa parte de la Ruta 66. Y para quienes han visto la silueta en la ventana, quieta, inclinada, esperando, hay una sensación que nunca desaparece, la de que Robert jamás dejó ese lugar por completo, que algo de él quedó atrapado en ese cuarto abandonado, en la luz imposible que todavía respira detrás del vidrio sucio, un eco persistente de una presencia que se niega a desaparecer. Si esta historia te dejó pensando, cuéntame en los comentarios qué crees que ocurrió realmente en este caso. Tu opinión es fundamental para mantener vivo el misterio y para que más personas descubran estos crímenes sin explicación. No olvides suscribirte a Crímenes sin Veredicto, activar la campanita y compartir este video con alguien que disfrute de los casos donde la verdad nunca llegó al juicio final. Cada comentario, cada like y cada suscripción nos ayuda a seguir investigando historias que merecen ser contadas.